En este caso, vamos a entrar a la primera entrevista que tenemos pautada. Como le decíamos, esta va a ser con el senador Rodrigo Paz Pereira. Señalan que la gestora tiene réditos en las últimas gestiones. A ver, para ir aclarando las cosas, yo le agradezco al señor Durán que me siga por Bolivia aclarando lo que digo, pero lo que yo he hecho es una petición de informe escrito, que es una forma de fiscalizar. Esa petición tiene un mandato de 15 días para que me respondan, no por la prensa, sino que me respondan por escrito, porque tiene que ser un instrumento jurídico para posteriormente saber si los resultados y la verdad va a través de una respuesta formal. Segundo, aclararle al señor Durán y al gobierno que la gestora no es una empresa. Hay que diferenciar empresas como pueden ser las empresas deficitarias que hacen vidrios, que hacen pelo de camélido, una serie de cosas que el gobierno invierte, que son miles, más de 6.000 millones de dólares que le debemos los bolivianos por estas empresas al Banco Central. Eso es una empresa. La gestora es un sistema, es otra cosa, es un sistema, una institución del Estado que pone a un director como él a través de la designación del ministro y la ratificación del presidente, o sea, depende del ministro de Economía y del presidente, para gestionar recursos que no son del Estado. Los recursos, los 23.500 millones de dólares, son recursos del ahorro de los jubilados y de los que están activos. Yo soy un activo, por ejemplo, yo soy un ciudadano que aporta para cada mes tener una renta, un ahorro al final de cuando sea adulto mayor y tener un retiro medianamente digno. Entonces, no estamos hablando de la gestora como una empresa, sino como un sistema de administración que no pone un solo peso. O sea, toma la plata de los ahorristas y gestiona. ¿Y qué resultados ha dado hasta ahora? Que es la que administra, es la que fiscaliza y es la principal deudora. El Tesoro General de la Nación le debe a los ahorristas, a los jubilados, 7.200 millones de dólares. 7.200 millones de dólares de esos 23.500 que el gobierno, el Estado está gestionando en este sistema. Entonces, para mí la primera preocupación es si una misma institución, un mismo gobierno puede ser juez y parte. O sea, tú vas a administrar 23.500 millones de dólares de los ahorristas, a su vez eres el que controlas la fiscalizadora de pensiones y a su vez eres el principal deudor con 7.200 millones de dólares. Estas son el tipo de preguntas que estamos haciendo al ministro correspondiente para darle certidumbre al boliviano y a la boliviana de que estos 23.500 millones de dólares no se van a ir en proyectos ideológicos ni en empresas deficitarias que al día de hoy no nos generan utilidades, como es la cantidad, más de 50 empresas estatales que están quebradas y que no generan utilidades al país. Ahora, usted otra situación que señalaba, senador, es justamente la rentabilidad de estas, que habían caído en índices proporcionales de básicamente un 18% a un 3%, situación que también llama la atención. Claro, y el caballero muy orgulloso dice, oiga, hemos este año, desde que hemos iniciado nuestra gestión, desde septiembre del año pasado hasta ahora, hemos logrado generar un beneficio de 17 millones de bolivianos. Repito, 17 millones de bolivianos. 17 millones de bolivianos son un poquito más de 2 millones de dólares. Oiga, qué lindo beneficio sobre 23.500 millones de dólares. O sea, es ridículo, pues, sentirse orgulloso sobre ese beneficio. Y él tiene razón, con las AFPs no rendían lo que deberían rendir. Sí, pero quien pone las normas a las AFPs fue el Estado plurinacional. Es el Estado plurinacional el que dice tienes que poner primero en recursos para inversiones locales y después te puedes fijar en algún tipo de rentabilidad en mercados internacionales. Por eso hay una deuda de 7.200 millones de dólares del Estado con los jubilados. Y me puso un ejemplo más. Yo creo que él ha dado una información extraordinaria porque el pez muere por la boca. Indica que hay un decreto y una ley, la 1732, y un decreto que en la época neoliberal, en el año 97,
indicaba que había que darle al Tesoro General 180 millones de dólares al año. Bueno, eso en la época neoliberal. En esta época no neoliberal, el Tesoro General ya tiene de los ahorristas 7.200 millones de dólares en deuda. O sea, neoliberal o sí neoliberal o no neoliberal, igual el Tesoro General de la Nación sigue siendo el principal deudor, antes con 180 millones de dólares al año, ahora con 7.200 millones. Creo que hay una diferencia enorme en las cifras. Entonces, no entiendo por qué el ataque del caballero, por qué se ensaña conmigo cuando lo que queremos es que se informe. Por lo menos hemos logrado que el caballero por donde yo voy, el gobierno por donde yo voy indicando estos problemas de la gestora, él va a aclarar y claro, el pez muere por la boca porque está dando información de más y le agradecemos porque vamos descubriendo la verdad de los posibles impactos que la gestora tenga en los ahorros de los jubilados. Senador, esta deuda que usted justamente está señalando, ¿habría sido generada desde hace cuánto? Según usted mencionaba en su conferencia de prensa, es desde la administración desde hace más o menos 13 años atrás. Claro, imagínate tú, suma tus cifras. El Banco Central le prestó al gobierno nacional, cuando evidentemente Evo Morales era presidente, 6.000 millones de dólares del Banco Central, de nuestro banco de todos los bolivianos como que nos autoprestamos, o sea, del Banco Central se prestó al gobierno nacional 6.000 millones de dólares para empresas nacionales. Eso por un lado. Y por el otro lado, el gobierno, a través del Tesoro General de la Nación, emitiendo bonos, papeles y otras medidas, se presta de los jubilados 7.200 millones de dólares. Si sumas los 7.200 millones de dólares de los jubilados, más los 6.000 del Banco Central, estás hablando más de 13.000 millones. Esto es una locura, que los bolivianos le hemos prestado, ya sea por el Banco Central o por el TGN, a un gobierno, a un partido que viene gobernando los últimos 16, 18 años, y la deuda suma a más de 13.000 millones. Estas son las cosas que no se hablan con claridad. Y esto es lo que hay que analizar en economía, porque después, cuando este gobierno se vaya el 2025, si hay cambio de gobierno, los bolivianos vamos a tener que pagar, por un lado, los 6.000 millones de dólares al Banco Central y vamos a tener que ver cómo retornan esos 7.200 millones del TGN, que hoy día es el principal deudor de cada ahorrista, de cada jubilado. El deudor es el Tesoro General de la Nación y el que fiscaliza es el gobierno y el que administra es el gobierno, o sea, 3 en 1. TGN manejado por el gobierno, administra el gobierno y fiscaliza el gobierno. ¿Cómo el juez y parte va a resolver la devolución de esos 7.200 millones de dólares que están puestos en bonos y en papeles de hasta 100 años en algún caso, hasta 100 años en algún caso a devolver esos pagos? Senador, usted manifestaba, por ejemplo, que hay pantallas de humo para cubrir la situación económica del país. Llámese esta deuda interna que se tiene justamente del gobierno para con el Tesoro General Nacional, también la caída de las reservas internacionales netas, las subvenciones y demás. ¿Cómo es la situación de la economía real entonces? Mire, no estamos consiguiendo los recursos económicos. El gobierno este año quería conseguir 2.000 millones de dólares en bonos soberanos a nivel internacional. Lo mismo que el año pasado, y el primer año de gobierno quiso conseguir 3.000 millones. O sea, el primer año de gobierno quiso conseguir 3.000 millones de dólares para la inversión, el segundo año 2.000 millones y este año quiere otros 2.000 millones. En ninguno de los 2 años anteriores, nadie en el mundo nos prestó o compró, perdón, nuestros bonos soberanos. Esa es una señal muy complicada. Lo que sí hay es tipos de créditos que te pueda dar el Banco Interamericano de Desarrollo, que te puede dar el Fondo Monetario Internacional. Eso sí hay. Eso sí hay créditos de 200, de 100 millones para algunos proyectos específicos. Pero un paquete de inversión consolidado de 4.000 millones de dólares, que es lo que pretende invertir básicamente este año el gobierno, no hay porque no se colocan bonos soberanos. Entonces, ¿qué haces como gobierno? ¿Dónde hay platita más barata? La plata internacional
Si voy al exterior, me quieren dar al 7.5% hasta el 10% de interés. O sea, que si quiero conseguir plata, me dicen, ya, yo te doy plata, pero tienes que pagar 7, 5 o 10%. Mientras los bonos, perdón, mientras la platita de los jubilados, estimado, está a 3.3, está a 4%. Entonces la plata de los jubilados es más barata. El gobierno le echa mano a la plata de los jubilados y yo entendería que la gestora se encargue de plata que no es suya, si es que el gobierno también contribuyera. O sea, los jubilados ponen 23.500, bien, y el gobierno pone unos 4.000 o 5.000 millones de dólares a la plata de los jubilados, o sea, hace un aporte. Pero el gobierno no aporta nada. Agarra plata de los bolivianos y lo gestiona según los mejores y mayores intereses supuestamente de los jubilados. Pero el gobierno no aporta nada a cambio. Más bien agarra esa platita con bajo interés y la utiliza para sus proyectos, y ahí está claro una de las preguntas que hago a través de la petición de informe escrito: ¿dónde están los 7.200 millones de dólares invertidos que le deben a los jubilados? Así de sencillito, sin que nadie se enoje. Bien, senador, estaremos atentos entonces a la respuesta que tenga esta su petición de informe escrito. Ayer se conocía por los medios esta respuesta, más usted está esperando una respuesta formal como debería ser. Además, una cosa, me da pena que, o sea, el señor Durán dice, no, yo soy técnico. Vean ustedes la ley 065, el artículo 6 de esta ley, que es la ley para los jubilados, para manejar estos recursos de la gestora, dice que es autónoma. Sí, pero ¿quién lo elige a él? El ministro. ¿Y quién confirma la elección? El presidente. ¿Ustedes creen que cuando el presidente le diga requiero 2.000 millones para invertir en ciertas obras, proyectos o otro tipo de necesidad del gobierno central, el señor va a decir, no, señor presidente, no le voy a dar porque el artículo 6 de la ley 065 me dice que soy autónomo? Mentira, porque al día siguiente lo cambian porque la misma norma indica quién lo pone y quién lo ratifica. Pero dijo algo, el señor Paz está queriendo distraernos porque tiene procesos. Sí, es verdad. ¿Quién me ha puesto los procesos? El gobierno, pues. Y cuando el señor ya responde en esta forma, ya no está respondiendo como un técnico, está respondiendo como un político. Y cuando ya respondes políticamente, quiere decir que tienes un mandato político para refutar lo que está diciendo el senador Paz, las verdades que se tienen que certificar, que dice el señor Paz, en interés, en favor de los jubilados. Entonces, él ya se ha vuelto un político más, no un administrador serio, aislado de la política, porque lo que está describiendo es un ataque político a un senador que le está pidiendo información que después será distribuida para todos los jubilados del país. Esta información no se la va a quedar el senador, sino la vamos a repartir a los jubilados y a los medios que tengan interés sobre el manejo de estos 23.500 millones de dólares por parte del gobierno. Estaremos atentos entonces. Le agradecemos nuevamente su participación, senador.